Bueno, mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. En estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde las señales son claramente evidentes, para aquellos que estamos velando, entendemos, ¿no? El Señor dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, dice. Pero el Señor también dice, mas vosotros velad pues, porque si no veláis, no sabrás el día y la hora en el cual su Señor vendrá. Entonces, no sabes el día y la hora, vela, vela, y sabrás el día y la hora en que el Señor vendrá. Pero lo más importante no es saber el día y la hora, porque de qué te sirve a ti saber el día y la hora en que el Señor vendrá. Lo que debes saber es que estás del lado de Dios, ¿no? Del lado de Dios es lo que realmente interesa, porque de qué te sirve a ti saber el día y la hora en que el Señor vendrá si no has sido salvo. Entonces, hay muchas mentiras en este, en este mundo y el Señor nos advirtió de este tiempo. El Señor dice que habrá muchos falsos profetas y muchas mentiras. ¿Y esa mentira de dónde viene? O más bien lo dice directamente el engaño. Él dice, tengan en cuenta que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo, pero a muchos engañarán. Entonces el engaño de dónde viene? Pues el Señor lo está diciendo de una forma directa. El engaño viene de aquellos que se hacen llamar cristianos. O sea, eh, muchos vendrán en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo. No viene del mundo, viene de dentro de los que se hacen llamar cristianos. Y eso es lo que el Señor llama apostasía. Apostatarán de la fe. ¿Y dónde viene la fe? La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, entonces el abandono viene porque no están hablando la palabra de Dios, hablan mentira. El Señor lo dice, que por avaricia dando ustedes mercaderías con palabras fingidas. Para los tales la condenación no se duerme. Hoy tú los ves saco y corbata y hablan, y hay mucha gente. Ese es el poder engañoso. Y hacen, según ellos, hacen milagros, hacen señales. Pero eso es el poder engañoso que Dios ha permitido. ¿Y por qué Dios los ha permitido? Porque teniendo comezón de oír, apartarán el oír de la palabra y se volverán a las fábulas. Hoy tú los ves y se ven claramente mujeres predicando. ¿Y qué es lo que predican? Predican es tontería, eso es lo que predican, tontería y mentira, y hablan. Si tu amigo te esto, y entonces el amigo es esto, entonces no es tu amigo, entonces te abandonarán. Pero ¿dónde está la palabra? Por eso no hay fe. Otros dicen, hoy es el día de que el negocio se te va a cumplir y hoy es tiempo de cosechar y no es. ¿Y dónde está la palabra? No está la palabra. Y por eso están siendo engañados. Tienen que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo no es algo, no es algo no es algo de que nosotros querramos. El nacer de nuevo es por medio de la palabra. Leamos las escrituras. Está en Primera de Pedro 1, 2, 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según su obra, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En lo que tú haces, dejas de hacer, o en Dios? Entonces nosotros fuimos rescatados por Dios. La palabra se cumple cuando el Señor habla y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, el cual te incluye a ti, te incluye a mí, te incluye a todos nosotros. Nosotros no podíamos ser salvos. Nadie, fuera de Cristo, fuera de Dios, nadie podía ser salvo. Pero el Señor mismo dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Seguimos leyendo. Y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza siempre tiene que estar en Dios. Miren esto, señores. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la verdad, es Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, escucha, renacido, o sea, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, ¿sí? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra. Este cuerpo de carne será destruido. Las escrituras son claras. Dice, sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se someten. Y no pueden. No puedes en la carne agradar a Dios. Entonces, ¿por qué hay muchos que se hacen llamar cristianos y dicen, cuando tú recibes el Espíritu de Dios, entonces tú sí puedes obedecer? La palabra dice que no pueden. Entonces uno de los dos está mintiendo. O tú o la palabra. ¿Quién miente? Eres tú. La palabra dice claramente que la sangre y la carne no pueden ir al reino de los cielos porque no se someten a la ley de Dios y no pueden. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo como yo salir de nuevo del vientre de la madre? El Señor le dice, oye Nicodemo, el que es nacido de carne, carne es. Mas el que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces no se trata de la carne no puede. Las escrituras dicen que no puede. Entonces es necesario nacer de nuevo, un ser espiritual aquí en la mente, renovado por el pensamiento, por la palabra, perdón. Y la palabra es para siempre, la carne no. Seguimos leyendo. Les repito, es primera de Pedro 2, del 17 en adelante. Mire, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora mira lo que dice, porque toda carne es como hierba, toda carne es como hierba. ¿Y cómo es toda carne? Dice, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es la palabra. El Señor lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto, mis queridos hermanos? Y si no endureces tu corazón, en este momento puedes recibir y nacer de nuevo según la palabra. Dios había profetizado por medio de los profetas que Él quitaría el pecado de la tierra en un día. Está en Daniel 9:24, léanlo, lo que Cristo vendría a hacer, expiar la iniquidad, ponerle fin al pecado
y ponerle fin al pecado. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Zacarías 3 decía, el Señor decía: he aquí que quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Lo que acabamos de leer el versículo dice que fuimos purificados. Y así el Señor lo decía. Entonces, ese era el misterio de Dios que es revelado en este tiempo, pues este tiempo es el tiempo en el cual el séptimo ángel está hablando. Y dice: y en la voz del séptimo ángel el misterio de Dios será revelado. Este es el, el, el anuncio del séptimo ángel, el misterio de Dios revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios reconciliaría por medio de Cristo a todos, a todos. ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Dios ha quitado el pecado, el cual no nos permitía acercarnos a Cristo. Entonces, Dios quitó el pecado. Hoy que dicen aquellos que dicen ser cristianos, que son pecadores. Entonces, ¿por qué dicen que son pecadores? Porque no han nacido de la palabra. La palabra dice que Dios ha quitado el pecado, pero ellos no creen. Por eso el engaño viene de adentro de los que se hacen llamar iglesia. Porque si tú eres pecador, ¿para dónde va el pecador cuando muere? Hay dos partes, pecadores y justos. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres justo o eres pecador? La oración del pecador Dios no la oye. Y si eres pecador, eres muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, ¿cómo pasamos de ser muerto, de estar muerto, a estar vivo? Por medio del Evangelio, que es la muerte, resurrección de Cristo. En 1 Corintios. Y el Señor lo dice: de cierto os digo, que el que cree en mí y el que me envió no vendrá a condenación. Ha pasado de ser pecador a ser justo. Justificado, pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios, voy a ponerle este ejemplo: el hombre, el pecado. Pongamos esta mano acá, que es Cristo. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo, el misterio, por medio de Cristo, no tomándoles al hombre sus pecados. Dios remitió, o sea, el hombre el pecado. Dios remitió el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si dice la palabra que Dios remitió, es decir, lo pasó de aquí a aquí, ¿por qué tú aún te sigues llamando pecador? Fácil, porque no has nacido de nuevo, no has creído en la palabra de Dios. Entonces dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo por medio de Él, no tomándoles en cuenta a los hombres de sus pecados. Dios remitió los pecados de todos nosotros, sin excepción de personas. Tú, tu mamá, tus hermanos, tus primos, los que van a nacer, todos, sus pecados fueron remitidos en Cristo Jesús. Y donde hay remisión de los pecados, ya ni más ofrendas por los mismos. ¿Por qué? Porque Dios, con una sola ofrenda en Cristo Jesús, nos hizo perfectos. Así que somos perfectos. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo que somos perfectos, ¿tú por qué dices: no, yo no soy perfecto? Yo, yo por eso pertenezco a una congregación y estoy esforzándome para ser perfecto. Hay dos personas que mienten: tú o Dios. Dios dice que eres perfecto, tú estás diciendo que no. ¿Por qué? Porque no has creído. Entonces, ¿y por qué Cristo? Porque Dios remitió en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es solo muerte. En ninguna parte de las Escrituras dice que la paga del pecado queda exenta por hacer buenas obras o comportarte, nada de eso. La paga del pecado es contundente y es muerte. ¿Por qué en Cristo? Porque ni tú, ni yo, ni nadie podía morir y resucitar. Había uno que sí, Cristo. Él mismo lo dice: nadie me quita la vida. Un mandamiento recibí de mi Padre, que mi vida dé por el mundo. Mi vida nadie me la quita, yo mismo la doy. Tengo poder para darla, tengo poder para volverla
a tomar. Es decir, yo soy el único que puede morir y resucitar. Entonces el Padre en su infinita sabiduría, como la paga el pecado de la muerte y el pecado estaba en nosotros, lo puso en el que podía morir y resucitar, el Cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Remitió los pecados en él, la luz, que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la luz hubo tiniebla por causa del pecado, por causa de tus pecados y de los míos, fueron sobre Cristo. Como se pagaba con muerte, murió. Pero adivina qué, resucitó para justicia a todo el que cree en esto. Por eso dice, el que cree en el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y lo cree de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Perdón. Entonces, este es el mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eres perfecto, eres santo, real sacerdocio, linaje escogido, dice las Escrituras. ¿Le crees a Dios o le crees al diablo? En el Edén, Dios dijo, no comas de este árbol porque el día que comas ciertamente morirás. La serpiente, el diablo que dijo, no morirás. La pregunta es, ¿quién mintió? ¿Dios o el diablo? Ahora, en este tiempo, Dios dice, no morirás porque yo te he dado vida eterna. El diablo que dice, sí vas a morir. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios que nos ha dado vida eterna por medio de Jesucristo? ¿O al diablo que dice que no? El que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Mi pregunta, ¿eres pecador o eres justo? Dios viene a arrebatar a los justos. Él no viene por pecadores, viene por justos. Si dice que eres pecador, entonces, o en tu congregación dice que son pecadores, entonces es una congregación de pecadores, no es una congregación de justos, es decir, no es iglesia, porque la iglesia es congregación de justos, mas el justo por la fe vivirá, no el pecador, es el justo. Entonces, recuerden esto, justificado por la fe. Concluyamos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mis hermanos, nos quedan días que solo crean en el Evangelio, crean de todo corazón. La iglesia no está para ira, sino para alcanzar misericordia, y la iglesia son los justos, no son pecadores. Pero si aún sigues siendo pecador, cree en el Evangelio, para que pases de ser pecador de muerte a vida. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese versículo es poderoso, pero es la palabra de Dios. ¿Le crees a la palabra de Dios o no le crees?